Ya venimos, Padre hermanos, a la cena del Señor. Congreguemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que dio. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor, dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del Divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Buenas tardes tengan todos, hermanos, y bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Espero que todos vengamos con una mente lista para aceptar el mensaje de Dios y reconocer que todo el tiempo le estamos fallando y que necesitamos de Él. Pero también para darle gracias a Dios por el día de hoy, por el Hijo, por lo que hizo por nosotros, por lo que trajo, la oportunidad de poder estar aquí reunidos, sirviéndole como Él nos manda. Desde hace días, hermano, he estado trabajando, dándole vuelta a un tema, que así como dice el hermano, parece que Dios a veces nos habla, parece que nos dice, habla de esto, porque no te lo puedes sacar de la mente, no te lo puedes sacar del pensamiento, le estás dando vuelta y vuelta y vuelta, y vienen pensamientos, te vienen escrituras, y hay sermones que se te dan así bien facilito, y Dios te los pone en la mente, y hay veces que nos cuesta trabajo ponerlos en papel, pero ahí están. Pero hay una escritura que me llama mucho la atención y me doy cuenta cómo la palabra de Dios está llena de consejos y de advertencias. A muchos de nosotros no nos gustan las advertencias, especialmente si vienen de Dios. No nos gustan. A veces que también no nos gustan las advertencias de nuestra esposa. Oye, no hagas esto porque estoy bien. No, yo sé lo que ando haciendo. Y te estás advirtiendo y al ratito cometemos un error. Y no prestamos atención, no nos gustan las advertencias, pero las advertencias son buenas. Son muy buenas. Cuando vamos manejando en la carretera te dice la advertencia, una curva a tantos kilómetros, bájale. Y si no le pones atención a la advertencia, no te vas a ir de picada en la curva. Las advertencias son buenas. Nos dan a entender que alguien se está preocupando por nosotros. Entonces así son las advertencias de Dios. Muchas personas dicen, mira, Dios te quiere inculcar temor. Claro, por amor. Te quiere advertir. El camino que llevas te va a llevar a la destrucción. Cuídate, cuidado. A 30 kilómetros está un hoyo, te vas a ir de picada. Y es lo que quiere Dios. Las advertencias las aceptamos siempre y cuando no vengan de Dios. O sea, a veces que hacemos caso a esas advertencias, pero no prestamos atención a las advertencias de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, del 12 al 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí pudiera ser un consejo, una advertencia, como lo quieran ver. Primero que nada, dice la Escritura, comienza con esa palabra mirad. O sea, esa palabra mirad para mí se me figura como presta atención, abusado,
Cuídate, considera esto, estate alerta. Palabras más así de nosotros, trucha, avispados, pongan atención, que a causa de una incredulidad, nos advierte, no dudemos de nuestra fe. No duden, tengan cuidado con llegar a una incredulidad, dice. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad? ¿Cuál es la consecuencia de dudar de lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la consecuencia de dudar, de venir a la iglesia, de creer en Dios, de creer en su palabra, de que pasan 20 años y tú sigues aquí paciente esperando la venida del Señor? ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad? Dice el mismo versículo 12. Para no apartarse de un Dios vivo. La consecuencia de dudar o de una incredulidad es que te terminarás apartado de un Dios vivo. Terminarás apartado completamente por tu falta de fe en la palabra, en lo que Él te aconseja, en sus advertencias. No crees suficiente y terminarás apartado. Decía el hermano, y yo lo creo, trátenlo. Dejen de venir un domingo. Tal vez porque no se te hace tan importante. Tal vez porque a lo mejor tienes cosas más importantes que hacer. Pues un domingo te lleva 2 domingos, 2 domingos te llevan a 3 domingos. Y cuando menos piensas, es incredulidad. Ya no le ves el valor, la importancia. ¿Por qué? Porque preferiste quedarte en casa, cómodo, no sacrificar este cuerpo. No sacrificar este cuerpo. El versículo 13, dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La comunicación, hermanos, entre nosotros es muy importante. Yo he llegado a entender esto en los momentos difíciles. Porque allí, en esos momentos difíciles, muchos de nosotros, para ser sinceros, no acudimos a Dios, no acudimos a la Biblia, se nos olvida la oración. Pero si son como yo, a lo mejor le hablan a un hermano y le dicen, oye, verás lo que me está pasando. Sí me habló el hermano el otro día, oye, te estaba hablando porque ya mero me suicidaba, me dijo, eso es bueno, platicamos y así como él me ha animado a mí, yo lo he animado a él y hemos estado exhortándonos mientras tanto. ¿Para qué? Para que no se nos endurezca el corazón por el engaño del pecado. Eso es lo necesario, hermanos. Pero ¿qué si tú o yo no creemos en este consejo de Dios? ¿Qué si tú o yo decimos, yo no tengo que confesarle nada a nadie, yo puedo resolverlo todo? Yo no tengo que, cuando me siento mal, no tengo que acudir a Dios, no tengo que acudir a la oración, no tengo que acudir a un hermano, no necesito que nadie me exhorte. ¿Qué pasa? Estás cayendo en una incredulidad. Estás cayendo en un endurecimiento de tu corazón, de tu mente. Y poco a poco el pecado, el engaño del pecado, te está endureciendo tu mente. Porque tú tienes tu opinión. Entonces puede ser que el engaño del pecado ya hizo o está haciendo su trabajo en ti. Te ha endurecido tu mente. Voy a dar unos comentarios, hermanos, de una mente endurecida. ¿Qué es lo que una mente endurecida llegará a poder decir? ¿Cómo se escucha así? Vamos a comenzar. Dice, de todos modos, todos nos vamos a ir al infierno. Hermano, no hagas esto. Todos nos vamos a ir al infierno, hombre. Esa mente ya está endurecida. ¿Ya? Lo engañó el pecado. Otro pensamiento sería, Dios ama a los pecadores. Me tiene que amar a mí con mi pecado. ¿Que no ama a los pecadores? Una mente endurecida. Ciega completamente. Otro pensamiento sería, ustedes ya lo vivieron. Ahora lo queremos vivir nosotros. Esos niños, esos jóvenes,
Son jóvenes que andan ahí. Es que ustedes ya vivieron en el mundo. Ahora nosotros lo queremos experimentar. Una mente que se está endureciendo, que se está engañando. Si yo le dijera a mi hijo, oye, yo caminé por brasas en mi juventud, quisiera que me dijera también, yo también quiero caminar por brasas. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Por qué? Porque sabe muy bien que va a sufrir. Y es lo que le queremos decir. Vivimos en el mundo y van a sufrir y no queremos verlos pasar por ahí. Pero aún así una mente endurecida o que se está endureciendo dice, déjame vivirlo a mí. ¿Qué? No tomes en cuenta el consejo, la advertencia, joven. Te está diciendo tu papá, listen. Pero no. Existen peores pecados. Yo puedo practicar este. Creer que es un pecado más grande que otro, hermanos, es un engaño. Es un engaño fatal. Creer que porque yo hago esto chiquito y aquel es un criminal, una mentira es igual que un hombre que mató a alguien, un homicidio. Lo mismo, pecado para Dios es pecado. Nosotros, por conveniencia, hemos dado niveles a los pecados para decir, es que yo no practico un pecado tan grande. Otros practican peores. Es un engaño, hermano. Es una mente que está engañada por ese pecado que está practicando. A mí nadie me puede decir nada. Todos están igualitos. Ya no, hermano. O sea, si ese es el pensamiento, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Tú nunca pides perdón, yo tampoco te voy a pedir perdón a ti. O yo tampoco voy a perdonar. Es una mente completamente engañada, que no está tomando en cuenta las advertencias de Dios. Estos son comentarios, hermanos, de mentes endurecidas o que se pueden estar endureciendo. Qué triste, ¿no? Pero ¿qué si les dijera que estos comentarios han salido de aquí? De hermanos que todos aquí estamos en la misma fe, en el mismo entendimiento, en el mismo, se supone, conocimiento, que aquí todos hablamos la misma cosa, entendemos la misma cosa, pero han salido de aquí. Eso sería mucho más triste, o es más triste. Las advertencias de Dios son amor, ahí demuestra el amor. Les quiero platicar o leer una reflexión que está muy apegada a la Biblia que leí acerca del engaño del pecado. Dice, el engaño del pecado endurece el corazón, nos aparta del Dios vivo. Comienza sutil, gota a gota, no tiene sonido fuerte, es suave, seductor, provocativo, y nos dice que llenará y dará satisfacción al corazón. Susurra que no necesitas de otra cosa, sino solamente de su consumación. Sutilmente, como una goterita que empieza despacito, pero termina recio. Se comienza a meter a tu vida. Así es el engaño del pecado. Así es aquel deseo de aquel pecado que estás practicando o que estoy practicando. Sutilmente se ha metido, despacito, engañándonos, gota a gota. Esta pudiera ser la realidad de muchos de nosotros en la iglesia. Que hay algo que se ha metido tan lentamente en nuestra vida que no estamos dándonos ni cuenta de que está ahí. Quisiera recordarle unos casos, hermanos, en la Biblia, de personas que no se dieron ni cuenta y fueron engañados y seducidos por el engaño del pecado. Personas como el rey David, el gran rey David, que fueron arrastrados en un engaño que ni cuenta se dio en el mal que estaba cometiendo. Y a causa de su pecado, pues sabemos las consecuencias que él sufrió. Y digo yo, si un hombre como el rey David cayó en este error, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Ustedes creen que nosotros estamos propensos a no caer en el engaño del pecado? Por eso es que la palabra de Dios nos aconseja, escuadriñen las escrituras, escudriñenlas, estudienlas, lean la palabra de Dios, tengan fe, aumenten su fe. No nomás se lo pidan a Dios, abran su Biblia para que puedan aumentar su fe en las advertencias que Dios nos da, para que no caigamos en estos problemas. Primero que nada, ¿quién está detrás del engaño?
¿Quién está atrás del engaño y cuál es su propósito? Tenemos que reconocer eso primero. Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11, y todos conocen esa escritura, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador, o sea el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y se puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Quién está detrás? Todos lo sabemos: Satanás. No lo podemos ignorar. Él existe. Es un ser, es un espíritu que existe, que su deseo es engañarnos. Podemos ver su plan de ataque o su manera que trabaja él. En el momento más débil de Jesús, cuando tenía hambre, cuando ya habían pasado algunos días de sufrimiento, vino a él. En tu punto más débil, ahí ataca a él. El versículo 9 saca completamente, como decimos, el gato del costal. ¿Cuál es el propósito? Porque comienza muy sutilmente así diciéndole, pues que se convierta el pan, ¿verdad? Las piedras en pan, ¿verdad? Aviéntate para ver si... Y luego saca el gato del costal. Si postrado me adorares, todos los reinos te daré, si te me inclinas y me adoras. El propósito, que sigas adorando a Satanás como lo hacíamos cuando estábamos en el mundo. Que sea Él nuestro Dios. Él quiere que lo adoremos como adoran a Dios. Ese es el propósito. Allí dejó todo en claro. Su propósito es que lo adoremos. Él está detrás de todo esto. Pero pues, ¿cómo lo iba a hacer contra Jesús, no? Si Él ya sabía todo. Entonces, si queremos tener o caer en el plan del diablo o en el juego del diablo, como dijo la primera escritura que leí ahorita, duda. Cae en incredulidad. Ese es el primer paso. Dile que estas piedras se conviertan en pan. Al cabo que si no las convierte ya vas a dejar de creer en Dios. A ver, tú que eres hermano, mira qué bien me va a mí. Dile a Dios que te bendiga también a ti, que te vaya bien. Dile. No. Entonces yo no voy a tentar a Dios así. Ponlo a prueba. Dile que te bendiga. Dedícate al mundo. Es todo lo que necesitas para adorar a Dios. Al diablo. Dedícate al mundo. Es fácil, no tienes que hacer nada. Nomás hay que ir al mundo, vivir en el mundo, en las riquezas, o sea, es una vida muy tranquila. Oh, sí. Que a mí no me cuenten ese cuento. Yo ya lo viví. Es un infierno vivir ahí. Sí, es difícil vivir en Cristo, pero no es un infierno. Yo viví en el mundo y es un infierno. Cuando tu casa se está desmoronando, cuando tu matrimonio se está desbaratando, cuando te das cuenta que pasaron años y todo lo que según tú tenías construido se te derrumbó, dices tú, ¿qué pasó? La razón por la cual tantas personas se quitan la vida. Porque es un infierno, es una cosa horrible. No hayas el perdón, no hayas la paz. Pero el engaño del pecado, hermanos, es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Decía mi mamá, y le andan pisando la cola al diablo. A veces, ¿qué es lo que hacemos? Porque creemos que no tiene poder, no es fuerte es el engaño ese. Y a mí no me va a engañar. Si el rey David. Vamos a ver qué dice Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Dice:
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. El engaño del pecado te hace creer que tu situación económica es más importante que tu situación espiritual. El engaño del pecado, repito, te hace creer que tu situación económica en este mundo es más importante que tu situación espiritual. ¿Qué estaba pasando en la mente de Judas? ¿Que pensaría Judas que acaso pensaría que 30 monedas de plata le iban a durar para toda la vida? ¿Que eso iba a solucionar su problema económico? ¿Que le iba a traer la paz, la tranquilidad? No se dio ni cuenta, pero se dejó engañar por el pecado. Se dejó engañar por esa debilidad. ¿Qué pensaría? ¿Que después de esto iba a vivir feliz y contento, en paz? ¿Con 30 monedas de plata ahí en su banquito? Gente, hermanos, que han logrado millones y millones de dólares en sus vidas, han quedado en la ruina y se han muerto sin nada. Pensar eso sería ilógico. Vamos a ver qué dice Lucas 12:15. Lucas 12:15. Dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las escrituras son bien claras, hermano. Es una advertencia esta. Mirad y cuídense. Otra vez mirad. Estén alertas. Estén truchas. Avispados. Guardados de toda avaricia. Porque el bienestar del hombre no depende de los bienes que tiene, de los bienes que posee. Judas, ¿qué estabas pensando, Judas? ¿Qué estabas pensando de haber entregado al Señor por 30 monedas de plata? Pues, qué engaño. La raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos. No al dinero, el amor al dinero. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir, pagar renta. Pero el amor al dinero te ciega y hacer cosas que, pobrecito Judas. Pero en él podemos ver el engaño del pecado. Que no es un juego, que es fuerte, es fuerte. Un discípulo de Jesús. Judas, ¿qué no te conocías? ¿No conocías de tu ambición? ¿Y te dejaste seducir por tu ambición? Y yo pregunto, hermanos, ¿no te conoces? ¿No conocemos nuestra debilidad? ¿No sabemos, como decimos allá afuera, de qué pata cojeamos? ¿Y aún así te dejas seducir por ese pecado? No, hermanos. Si no tenemos un plan de ataque, el enemigo nos va a hacer pedazos. Nos va a hacer pedazos. Yo recuerdo cuando vivía ahí por la, no sé si sepan, pero por las 6 y los Reales. Pues yo vivía muy cerquita del casino, hermanos. Y yo cuando recién entré a la iglesia, yo traía un problemita muy, muy, muy grande. A mí me gustaba mucho la jugada pero de baraja. Y cuando yo pasaba por el casino, en serio que sentía como un imán, que me arrastraba así para adentro. Ya iba para la casa, iba pensando en el trabajo, ahorita tengo que llegar, mandar un correo electrónico y se me metía el carro. Parecía caballo de pueblo, solo agarraba para el corral. Y decía yo, ¿por qué no puedo? Entonces lo que comencé a hacer es darle la vuelta. Yo agarraba y por toda la freeway me agarraba y me bajaba en la Valencia y llegaba derechito a la casa. Ya no me agarraba por aquí por la Nogal. Porque yo me conocía, yo sabía lo que el pecado estaba haciendo en mi vida y qué bárbaro. ¿Ustedes recuerdan la historia del rey David? No puedo dejar de mencionar a David aquí, porque el rey David, en un momento de donde él debió de haber estado en guerra, como todos nosotros debemos estar en guerra contra estas debilidades, se le hizo lógico irse a su casa a descansar. Y en ese momento miró una mujer que se estaba bañando en un balcón y la deseó.
Y fue tanto su deseo, hermanos, que la mandó llamar y todos conocemos la historia. El engaño del pecado te hará caer, te hará creer que no va a pasar nada, que no has hecho nada mal. David vivía engañado creyendo que allí en su palacio, en su zona de confort, nadie se había dado cuenta de lo que había hecho, pero el de arriba sí se dio cuenta. Mandó traer a aquella mujer, se acostó con ella y para su sorpresa, ¿qué pasó? Quedó embarazada. Después mandó traer al esposo y lo quiso engañar para que se acostara con ella, pero no se le dio. Tuvo que terminar mandándolo a la guerra para que allá lo mataran en primera línea y deshacerse del problemita. Hermanos, ¿quieren oír de un engaño del pecado? Ahí está. El engaño de David lo llevó de un deseo sexual a un crimen, sin darse cuenta. Una cosa tan pequeña que empezó según él, en su mente, lo terminó en crimen. O sea que una cosa te lleva a la otra. Una vez andando en el pecado, ese es el deseo de Satanás, envolverte lo más que puedas hasta que cuando menos te des cuenta. El engaño del pecado te lleva más allá de donde tú pensabas llegar con tu pecado. Es una noche nomás, una salida, nadie se dará cuenta. Bueno, por ejemplo, David pensaba que con solo una noche de placer con esta mujer, ahí terminaría, nadie se daría cuenta. Pero para su sorpresa eso no fue así. Tuvo que venir Natán a decirle de su error. Hermanos, jóvenes, se lo digo sinceramente, y me lo digo yo. No se nos puede olvidar que el pecado, el poder del pecado es el placer. Y muchos como David han caído a causa de ese placer, por buscar el placer momentáneo, en vez de buscar el entendimiento y la sabiduría de Dios. Por ese placer muchos pueden estar engañados, el placer del deseo sexual, como David. Es fácil decirlo, tal vez alguien me diga, usted está casado, hermano. Bueno, es fácil, cásense y se soluciona el problema. Pero la advertencia del amor de Dios es para que no te pierdas, para que no te quemes, para que vivas con Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 59:2. Isaías 59:2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Otra cosa muy importante que debemos recordar es que la práctica del pecado nos aleja de Dios. Al punto que ya ni siquiera nos llega a oír. La práctica del pecado te hace alejarte de Dios. El rey Saúl es un claro ejemplo de eso. Él pensaba que reinaba con la ayuda de Dios, pero al mismo tiempo sabía, pero le ignoraba, que Dios ya no estaba con él. Su pecado lo había llevado a un punto de no volver. La había regado, había ido muy lejos. Después de tanto tiempo al lado de Dios. Pero el rey Saúl no se dio cuenta del error que estaba cometiendo por ese engaño. Es lo que estoy diciendo, hermano. La misma Escritura lo dice, el engaño del pecado te lleva a creer que estás bien, que estás aquí, que estás en su presencia. Pero la verdad es que la Biblia dice que nuestros pecados, acuérdense hermanos, todos somos pecadores, pero la práctica del pecado, todos le fallamos a Dios. Arrepiéntete y te perdona y ya no lo hagas. Pero donde entra el error es la práctica. Y me ignoro que lo tengo, ignoro que está ahí. No le pido a Dios que me lo quite, no lucho contra Él. Ahí está el error.
la consecuencia de este engaño, del engaño de vivir en un pecado, es básicamente la paz. Pierdes la paz, pierdes las ganas de vivir. Saúl se terminó suicidando. Porque ¿de qué sirve una vida sin Dios, hermano? ¿De qué sirven las riquezas sin Dios? Aquel hombre que edificó grandes graneros y dijo, ya sé qué voy a hacer, los voy a poner, voy a guardar todo allí y voy a decirle a mi alma, descansa, reposa, regocíjate. Y le dijo, necio, esta noche vengo por tu alma y todo el dinero que ganaste, ¿de qué te sirvió? Uf, imagínense la cara de este amigo. Vamos a ver qué dice Juan 8:31 en adelante. Juan 8. Aquí le va a hablar Dios a un grupo de personas que estaban completamente engañadas en su pecado. 8:31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo os hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ustedes conocen el resto de la conversación. Jesucristo les está explicando a un grupo de personas que no entienden ni saben dónde están parados. No realizan la situación o la gravedad de su pecado. Pongan atención, hermanos, porque si ustedes leen bien esa escritura, pueden ver la actitud de los judíos, el rechazo que están luchando contra la verdad y el esfuerzo de Jesucristo de hacerlos ver su error. Jesucristo se lo está demostrando hasta con manzanitas su situación. Varias veces vuelve al tema de que ellos no son hijos de Dios, de que lo quieren matar, pero están tan engañados que no lo pueden ver, no lo aceptan. Y podemos mirar una actitud en los judíos de arrogancia y de orgullo, no aceptando lo que el mismo Jesús les está diciendo a su cara. ¡Qué error! Cuando escucho las escrituras, escucho las predicaciones, hay veces como que me está pegando y se me quiere levantar ese orgullo, esa arrogancia, diciendo, pero, ¿verdad? Me está llegando. Y nos rebelamos. Pero esa no es la actitud de un hijo de Dios. El mismo Jesucristo le está dando a entender a estas personas que están perdidos espiritualmente, pero su arrogancia y su orgullo les hace ver que lo que ellos están haciendo está bien, es muy espiritual. Ellos son hijos de Dios. Un padre tenemos que es Dios. El orgullo, ¿no? Qué equivocados estaban. Pero a diferencia del rey David, el rey David cuando fue confrontado con su error, se humilló, pidió perdón, reconoció que había ignorado esa situación, que estaba viviendo en una zona de confort, donde estaba practicando algo y no se lo comentaba ni a Dios, escondiendo su pecado. Se humilló. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios, la humildad por delante. Reconocer, me miraron, me dijeron, la regué, me llamaron la atención. Cuando tu esposo te la llama, lo peor, ¿no? O tu esposa. Yo no sé, hermanos, pero yo recuerdo que antes había una costumbre en la iglesia de Cristo. Todo el tiempo le regamos, hermanos, y hay maneras de pedir perdón. La primera es que si tú conoces a quien ofendiste, tienes que ir ante él y pedirle perdón, antes de venir a darle ofrenda a Dios. La segunda era que cuando no sabías a quién habías ofendido y si te habías dado cuenta de tu error, pasabas al frente, porque habías ofendido a toda la iglesia. Esa era una costumbre muy bonita de humildad, no para los que estamos aquí, para Dios. Era una actitud de arrepentimiento.
De aquí para adelante los reconozco ante todos, les pido perdón y voy a hacer un cambio. Pero se ha perdido. Tal vez porque a lo mejor ya no pequemos. Tal vez porque a lo mejor ya no estamos ofendiendo a la iglesia. ¿Ah? Porque sabemos cuando ofendemos a una persona, pero también sabemos cuando pusimos a la iglesia el mal nombre. Pero bueno. Romanos 8 del 1 al 2, ya casi terminamos, hermanos. Romanos 8 del 1 al 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 1, para los que no se quieren engañar. ¿Verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, los que andan allá afuera en el mundo. Los que no actuamos como ellos, practicamos lo que ellos practican. Los que buscamos todo el tiempo en estar predicando, enseñando, dando un buen ejemplo. Aquellos que tienen a Cristo como líder, como meta. Ninguna condenación hay. Pero para aquellos que todavía no se nos desarrolla esa mentalidad, esa madurez, pues ay. El versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Y yo pregunto, hermano o hermana, ¿en realidad Cristo ya te liberó? ¿O sigues atado a una práctica ahí? A tu incredulidad de que vienes o no vienes el domingo, no sabes si venir constante o no venir constante. ¿Satanás todavía te tiene allí amarrado? ¿O Cristo ya te liberó? En Hebreos 3, del 7 al 13, vamos allá de Hebreos 3, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La realidad es que si endurecemos nuestros corazones y no oímos su voz, vamos a quedar postrados en el desierto como los judíos. Por orgullosos, por tantas cosas que el engaño del pecado nos trae en nuestra vida. Si has oído una voz el día de hoy, espero que no sea la mía. No endurezcas tu corazón. Date cuenta de lo que estás practicando tú, no tu hermano, no tu esposo, tú. Del mal camino que has tomado. Espero que hayamos escuchado la voz de Dios y no la mía diciéndote, no te dejes engañar, no te dejes engañar. He dado a mi hijo por ti, lo entregué por ti, para que te puedas liberar de este engaño y que no caigas en él. Con ese pensamiento los dejo. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase al frente, aquí hay agua, obedézcalo.